Chicos, muy buenas noches. Comenzamos con la charla del día de hoy, presentando al licenciado Ezequiel Portillo. Él desempeña tareas en el Poder Judicial y además es coordinador de la carrera en la Universidad del Este, lo que involucra a la radiología forense. Bueno, sin más, cortito, ya lo presentamos y lo dejamos para que él nos dé la charla del día de la fecha. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí, cuando gustes, acordate de maximizarla. Sí, sí. Bien, vamos a charlar un poco sobre otra de las incumbencias que tiene la radiología dentro de la parte forense, como venía diciendo, que es, siempre se habla de las heridas por proyectil de arma de fuego. ¿Por qué? Porque el proyectil de arma de fuego es un metal fácilmente identificar con los equipos de alta complejidad que tenemos hoy en día, que manejamos todos, con todo el postproceso que se le hacen a las imágenes y son fáciles de identificar. Pero ¿qué sucede cuando son heridas de arma blanca? Generalmente, y hace mucho tiempo, y hasta la actualidad muchas veces también, todas las heridas de arma blanca que tenía una persona se estudiaban mediante fotografías. El problema es que la fotografía nos va a dar, así como la radiología convencional, una imagen bidimensional de esa herida. Y esa herida tiene una profundidad, con lo cual es una herida, vamos a llamarla tridimensional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene volumen y tiene profundidad. Entonces, justamente, la tomografía y la resonancia en menor medida, pero la tomografía sobre todo, nos da la posibilidad de que esa imagen, que antes se hacía una imagen bidimensional, que era una foto, nosotros la podamos llevar a una tridimensionalidad con el sistema del postproceso. Entonces nos va a dar más información porque nos va a dar un canal, una trayectoria. eh, en otras charlas que hemos hablado que la trayectoria es muy importante para nosotros en la parte forense. Entonces nos va a dar esa trayectoria que para nosotros es muy importante para después evaluarla en la operación de autopsia. Como tenemos en este caso, ¿sí? No sé si se ve el cursor, pero en la flechita amarilla que está en la foto que está arriba a la izquierda, donde vemos una herida de arma blanca, un puntazo en el pecho, se le hace una tomografía donde se hacen diferentes reconstrucciones, ¿sí? Podemos ver cómo la comparación del cuerpo con la herida de arma blanca, cómo el tomógrafo con la reconstrucción y el postproceso lo lleva casi a ser exactamente igual, ¿sí? A esa herida, a ese puntazo que tiene en el pecho. Y cuando tenemos un corte sagital, vamos a ver que está demarcado con liñitas amarillas la trayectoria de ese puntazo. Importantísimo para saber qué es lo que lastimó a su paso esa herida de arma blanca. Otra de las cosas que podemos ver también es qué cuchillo o qué arma blanca se utilizó. Muchas veces no son cuchillos, sino son otro tipo de elemento que tenga punta y sea cortopunzante. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver muy importante es la trayectoria y vamos a saber, ¿sí? qué órganos lastimó en esa trayectoria ese puntazo. Y arriba tenemos, ¿sí? cómo sigue, cómo guiamos nosotros en la operación de autopsia, ¿sí? la trayectoria que es la misma trayectoria que nos está dando la tomografía computada. Lo que tenemos generalmente en las imágenes bidimensionales es que la parte anterior del tórax, o sea, lo que sería la parte anterior de la costilla, es para la radiología convencional, es como un fantasma, como una parte fantasma, nunca la podemos observar bien. Así, por más que hagamos las oblicuas de parrilla costal, siempre hay una parte en la cual no tenemos buena definición. Y una de las cosas que nos da las reconstrucciones 3D es que nosotros podemos reconstruir toda la caja torácica y ver que también
ese cuchillazo lastimó parte de las costillas, que fracturó las costillas. ¿Sí? Entonces, no solo nos da la imagen de las partes blandas y esa tridimensionalidad que no la da una fotografía como se sigue utilizando, pero ahora se utiliza además el aporte de la tomografía. Y la tomografía nos da poder ver la profundidad y qué fue lastimando desde la caja torácica hacia adentro. Vemos que lastimó las costillas, si volvemos vamos a ver que lastimó, perforó el pulmón y siguió su trayecto, como vemos ahí arriba. Acá tenemos otro caso en donde hay dos puñaladas, vemos el aire, ¿sí? Que está marcando y vemos cómo ingresa ahí también. Esto es un corte axial y esto es un corte coronal de, el miembro superior izquierdo, ¿sí? Donde podemos ver cómo han ingresado las heridas por arma blanca. Y si vamos a la operación de autopsia, acá tenemos los dos puntazos, ¿sí? Fíjense, si hacemos la comparación, este puntazo es el que está acá y acá tenemos el otro. Como nosotros por las imágenes ya podemos saber qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de la operación de autopsia. ¿Y por qué es importante? No solo es importante porque ya vamos a saber qué es lo que nos vamos a encontrar, sino es que decide hacer una autopsia, el cuerpo es una prueba. Entonces lo que nosotros estamos cuidando es la prueba. Estas dos puñaladas que tiene en el miembro superior fueron la causa de muerte. Nosotros tenemos que cuidar mucho esta parte porque es la que nos va a dar la información de lo que sucedió en ese hecho. Con lo cual es muy importante tener esta visión anterior a la operación de autopsia. Todo esto son tomografías hechas anteriores a la operación de autopsia. No es lo mismo empezar a abrir para saber cuál es la trayectoria de esa puñalada a ciegas que empezar a abrir esta parte del cuerpo sabiendo cuál es la trayectoria. Uno va a cuidar los bordes, que son muy importantes porque los bordes nos van a dar con qué tipo de arma blanca pudo haber sucedido ese hecho y ahí buscar el arma homicida. No solamente vamos a saber y vamos a poder cuidar eso para buscar la posible arma homicida, sino que vamos a cuidar mucho más el trayecto, ¿sí? La trayectoria de esa herida de arma blanca. Acá vamos a ver otro caso, ¿sí? Un caso de apuñalamiento con una navaja en la cabeza y en el tronco. La víctima fue gravemente herida y llevada al hospital. Los cirujanos realizaron una cirugía cerebral. La víctima fallece 3 días después de la intervención. Se hizo una craniotomía y no quedó esa parte del cráneo, sino los médicos la desecharon. Grave error, puede llegar a ser una prueba. Pero la tomografía de ingreso al hospital, o sea, antemortem, nos puede dar también la cantidad de puñaladas, la dirección de esas puñaladas, cómo o infundiaron en la cabeza de esa persona. Entonces acá, con reconstrucciones 3D, podemos ver justamente la cantidad de puñaladas. Esto que ven acá en amarillo son las suturas mecánicas que tuvo, pero si mediante esa sutura mecánica que tuvo podemos deducir que todo esto fue una puñalada, esto fue otra y esto fue otra, ¿sí? Acá ya tenemos una tomografía ya con la craniotomía hecha, ¿sí? Por eso este gran hueco que tiene en la cabeza, a diferencia de esto. Todas estas son reconstrucciones ante-mortem, que lo que nos da es muchísima información porque nosotros ya sabemos lo que sucedió. Ahora, estas imágenes son post-mortem. Una vez que fallece, se le hace una tomografía para ver cómo está, cómo quedó y a ver qué nos puede aportar. Y fíjense la importancia de lo que nos puede aportar, lo que estamos viendo con puntos amarillos es la trayectoria, ¿sí? Es todo lo que entró esa puñalada dentro de la cabeza de esta persona. En líneas verdes estamos viendo la línea media que está desplazada por un edema cerebral y una eventración del cerebro en la craniotomía hecha. Pero fíjense en las dos imágenes lo claro que podemos ver la trayectoria. O sea, nosotros podemos decir que la trayectoria, ¿sí? Fue como de adelante hacia atrás.
si nosotros tenemos que reconstruir para otra parte, no para nosotros, pero si nosotros podemos aportar para reconstruir el hecho, para la parte criminalística sobre todo y para la parte de la instrucción judicial, es muy importante que sepan qué fue, ¿sí? De adelante hacia atrás, porque ahí van a ver los patrones semáticos en el lugar del hecho, hay un montón de cuestiones que se van a estudiar posterior a que nosotros demos esta información. No vemos los proyectiles, ¿no? Porque no tenemos nada metálico en este caso y no hay nada metálico que nos dé esa trayectoria, pero por más que no tengamos la parte metálica, que haya quedado alguna esquirla del proyectil, en otro caso, no en este, esto también nos da la trayectoria. Si nosotros volvemos a lo que habíamos dicho inicialmente, de tratarlo con fotografías solamente, la fotografía no nos va a dar esta trayectoria y no nos va a dar cuánto fue que ingresó en el cerebro esa puñalada, ¿sí? Ni tampoco nos puede dar en los bordes. Si los bordes están sucios, en este antemortem nos puede dar en los bordes, ¿sí? Antes de la cirugía nos puede dar con qué arma fue. Pero si en la cirugía, como en este caso, desecharon la parte del cráneo y no cuidaron los bordes por donde ingresó esa puñalada, no vamos a saber si fue con un arma blanca filosa, con un serrucho o serrucho de los dos lados o serrucho de un lado. Hay muchas armas blancas que tienen un filo de un lado pero serrucho del otro. Entonces va a lastimar de una manera la piel y el músculo lo va a lastimar de una manera del lado donde tiene el filo y lo va a lastimar de otra manera muy diferente del lado que tiene el serrucho. Entonces, nosotros podemos dar ese tipo de información para saber qué arma homicida buscar. Eh, no sé si se acuerdan cuando apareció el empresario este descuartizado en provincia de Buenos Aires, que lo encontraron adentro de una valija. Bueno, una de las preguntas que se hacía era si se podía llegar a saber con qué arma lo habían cortado y se podía llegar a saber según cómo habían quedado los huesos. Si los huesos habían, ¿sí? Era algo filoso y si los huesos habían quedado como con esquirlas o con minutas, era algo más tipo serrucho o una sierra. Entonces nos da la posibilidad de que nosotros poder aportar ese tipo de información que es muy importante, como les decía, para buscar el arma homicida. Acá tenemos otro caso, ¿sí? De varias puñaladas, ¿sí? Si vamos a las diferentes reconstrucciones que vemos, ¿sí? Vamos de los diferentes planos, acá esto sería el tórax, ¿sí? Y empezamos a ver cómo podemos ver en la parte, ¿sí? De la piel las puñaladas, nos vamos un poquito más adentro, a la parte muscular, donde podemos seguir viendo las puñaladas y empezamos a ver la parte venosa, ¿sí? En líneas verdes se describe la parte venosa, ¿sí? Y cuando vamos a la operación de autopsia vemos que esas puñaladas, una de esas puñaladas, cortó la arteria braquial. Lo que ven ahí es una sonda solamente para que se vea bien los dos bordes que tiene la arteria braquial que está cortada. ¿Sí? Esto derivó en una hemorragia, ¿sí? Que terminó con la vida de esta persona. Entonces, fíjense la importancia que tiene este tipo de imágenes, o sea, el postproceso, lo que da la tomografía, para poder aportar a la investigación judicial datos que son muy importantes y también datos para la operación de autopsia para ver, para llegar a esto, porque muchas veces por ahí puede pasar por alto. Si ven la imagen, acá hay coágulos por todos lados, con lo cual esto puede pasar por alto, excepto que tengamos este tipo de imágenes que nos, como les decía, nos van a dar la trayectoria y nos van a hacer cuidar la prueba de esta parte anatómica del cuerpo. Acá tenemos otro caso, una herida en el cuello. Este es un caso de resonancia.
que no se utiliza mucho. El gran problema con la resonancia es que todos sabemos que la resonancia hay que ponderarlos en T1, T2, en las diferentes ponderaciones que tienen los equipos. Esas ponderaciones, ¿qué sucede? Lleva muchísimo tiempo para lo que es una investigación judicial y lleva muchísimo tiempo para lo que es una persona fallecida dentro de un resonador. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar dentro de los equipos de alta complejidad la bioseguridad, los componentes del equipo, porque no siempre los cuerpos llegan en buen estado, muchas veces llegan en un cierto estado de descomposición, largando fluidos por todos lados, entonces esos fluidos pueden dañar el resonador y o el tomógrafo. La gran diferencia es que los tomógrafos de ahora, con la velocidad y la cantidad de imágenes que podemos tener en tan pocos minutos, en tan pocos segundos, nos hace que nosotros vayamos al tomógrafo, apoyemos el cuerpo, lo pongamos en la camilla, le hagamos un barrido de todo el cuerpo, tenemos muchísima información y sacamos el cuerpo enseguida del tomógrafo. Con el resonador no nos sucede eso, porque sí o sí tenemos que esperar los tiempos de ponderación y eso va, como sabemos, según la potencia del equipo, según la cantidad de Tesla que tenga el equipo. Entonces, no se utiliza mucho la resonancia por ese tipo de cuestiones. Lo que tenemos acá es un corte axial, ¿sí? De la parte baja del cuello, ponderado en T2, donde vemos con la flecha, ¿sí? El gran hematoma, la sangre, que está a la altura de la apuñalada que estamos viendo en la imagen de la autopsia, ¿sí? Se puede ver de otra manera, podemos verlo de otra manera por resonancia. Sí, está muy bueno, es complementario, está bárbaro, pero el gran problema que tenemos es ese. Bien, como conclusiones, vemos que la tomografía multicorte es el método de elección, por lo que estábamos hablando, y además para detectar cuerpos extraños en el cadáver. Puede dar pistas sobre la causa de muerte, lo vimos en la parte de las hemorragias, facilita conocer la profundidad aproximada de la apuñalada. Si nosotros podemos medir estas imágenes, podemos medir desde la craniotomía hacia dónde entró, podemos saber más o menos cuánto ingresó, ¿sí? Lo que no podemos decir es que si ingresó 5 centímetros, vamos a buscar un arma blanca de 5 centímetros, porque es muy probable que sea mucho más grande. ¿Sí? No significa que el tamaño de la puñalada, o sea, lo que entró desde el cuero cabelludo hasta a donde termina, sean 5 centímetros, 10 centímetros, vamos a buscar un arma homicida de 10 centímetros. No, porque muchas veces puede ser mucho más grande, ¿sí? Lo que nos da es que tenemos que buscar un arma blanca o una posible arma homicida mayor a esa distancia. Bien, nos facilita la profundidad aproximada y así calcular la energía aplicada, evitando confundirla con la longitud de la hoja, que era lo que estábamos hablando recién. Permite representar las lesiones en los tejidos duros, como vimos las lesiones que tenemos en la parte anterior del tórax, en las costillas, en el primer caso que vimos. Deducir el tipo de cuchillo y su posición con respecto a la localización del dorso y el filo y la hoja. ¿Sí? Con estos métodos de alta complejidad se pueden demostrar los canales de la herida con gran precisión, proporcionando así pistas esenciales sobre la situación de apuñalamiento. Todo esto nos sirve a nosotros no solamente para darle otra visión a la investigación judicial, sino para preservar la prueba, que es lo más importante. Es para que cuando se haga la operación de autopsia, los médicos autopsiantes sepan por dónde pueden cortar y por dónde no pueden cortar. Porque, repito, es importantísimo mantener el lugar en donde se sospecha que pudo haber sido, en este caso, la puñalada fatal. Hay un montón de puñaladas que no llegan a ningún lado y hay puñaladas que por su profundidad y por
órganos que pueden llegar a tocar en su trayecto son las fatales. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que más hay que cuidar y es lo que más le tenemos que mostrar al médico autopsiante y a la causa en sí para aportarle a la causa desde nuestro lado, desde las imágenes y desde el postproceso de los equipos de alta complejidad. No dejo de compartir por si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, ese, millones de gracias y esperamos las preguntas de los chicos. Recuerden en el chat los que no han puesto todavía su nombre para el certificado, ¿sí? Los que gusten preguntar, se desmutean y realicen la pregunta. Bueno, nada, súper interesante. Desde mi pregunta es, cuando hablas de los tiempos de la resonancia, obvio, tardan mucho más que una tomografía, ¿no? Pero el cadáver no va en la bolsa. Sí, el problema que tenemos con las bolsas es que no siempre cierran tan herméticamente como dicen que cierran. Tienen ciertas filtraciones que se han demostrado que por más que pongas una bolsa y la cuides en todo el trayecto, cuando uno agarra la bolsa para pasar el cuerpo de la camilla, digamos, de la camilla de la morguera a la camilla que lo va a trasladar al resonador y del resonador al coso, la bolsa empieza a sufrir ciertos rasgos y se empieza a rasgar muy finito, que a veces suele suceder de que tenga ciertas filtraciones. Lo que se puede hacer con eso claramente es poner una doble bolsa, pero así todo no es conveniente tener un cuerpo tanto tiempo. Pensemos que si vamos a hacer una resonancia y tenemos que hacer una resonancia de cuello y parte del tórax, como es la que mostramos, por lo menos tiene que estar 25 minutos. Es mucho tiempo para que filtre y empiece a filtrar y puede dañar la bobina, puede dañar el equipo, puede dañar un montón de cosas. Bien, tenemos una pregunta de Kevin y de Gustavo. Vamos primero con Kevin, que ahí le mandé para que se pueda desmutear, y ahora también le mando a Gustavo. Primero, Kevin, por Ok, favor. sí, gracias, muchas gracias. Saludos desde aquí de Ciudad de Guatemala. Yo los sigo a todos por ahí. Bueno, les comento, yo también me dedico a la radiología forense, específicamente en el área criminalística. Tengo unas preguntas porque nosotros también operamos aquí de algunas maneras. Desgraciadamente no tenemos las opciones al 100% de contar con tomógrafos para poder realizar estudios como los que nos presentó aquí el licenciado. Sin embargo, yo tengo unas preguntas con respecto al manejo de cadena de custodia y qué tipo eh, podría decirse, si tienen algún punto o un área específica para poder hacer todos estos estudios. Por ejemplo, este tomógrafo está dedicado específicamente para estos estudios, cómo manejan la cadena de custodia, la valorización de este tipo de pruebas, o podríamos determinarlos también como indicios, qué tanto valor tiene a nivel probatorio para los criminalistas y también para al momento de ya plantearlo ante el juez competente. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bueno, el tema de cadena de custodia es como para hablar como una hora más o menos. Sí, es un tema muy largo y muy importante. La realidad es que es el mayor problema que existe hoy en día para poder hacer este tipo de estudios porque el Poder Judicial, por lo menos el de la provincia de Buenos Aires, no cuenta con equipos de alta complejidad. Entonces, es real lo que vos decís. El tema de cadena de custodia, repito, es para hablarlo eh, como una hora más o menos porque es un tema. Eh, Se tendrían que instrumentar como un cuerpo, digamos, nuevo para esa cadena de custodia. No existe acá todavía. En algunos casos lo que se hace es, se hace que uno de los peritos acompañe el cuerpo, ¿no? Firmando, ¿sí? Viste que hay una hoja en donde vos ponés que se remite a tal hora, a tal prueba, a tal persona, esa persona firma el que entrega y firma el que recibe.
¿sí? En la cadena de custodia. Bueno, lo que se hace es más o menos eso, que hay un perito veedor en donde va haciendo toda esa cadena de custodia. ¿Justamente para qué? Para que la prueba sirva para poder mostrársela al fiscal o al juez interviniente en la causa y que no haya una impugnación de esa prueba, ¿sí? Es real, es el gran problema que existe hoy en día porque al no contar con equipos propios, siempre tenés que ir a un equipo, a un tercero, y la cadena de custodia es lo que primero se rompe y es lo que primero impugnan porque no se mantuvo esa cadena de custodia, entonces no se puede saber si si a ese cuerpo le ha pasado algo o no durante el traslado. Es un gran tema, es un tema que da para charlarlo largo y entendido, porque es un tema muy largo porque tiene diferentes procesos la cadena de custodia, vos lo sabrás bien estando dentro de la parte criminalística, así que lo que se hace es que vaya un perito, uno de los peritos oficiales, va llenando esa cadena de custodia y va, suponete, cuando se hace el levantamiento del cuerpo del lugar del hecho, firman los que están ahí, cuando llega al hospital, firma el director del hospital junto con él y se van haciendo las diferentes cadenas de custodia. Pero es el gran problema que existe hoy en día por no contar con los equipos dentro del Poder Judicial. Bien, ahora respondí a la pregunta de Kevin. Gustavo, si gustás realizar tu consulta. Buenas Sí, noches. buenas noches. Bueno, ante todo, gracias por la disertación, muy interesante. Lo que quería preguntar particularmente es que, bueno, la charla estuvo enfocada en lo que serían armas blancas, por lo que estuviste hablando. ¿Hacen también este mismo estudio ante pacientes con otro tipo de proyectiles? El seguimiento de hasta dónde llega la profundidad de esa herida con todo lo que va dañando de los órganos y todas esas cosas, ¿o es exclusivamente enfocado a la parte de armas blancas? No, no, se utiliza para todo. En realidad, hoy charlamos de arma blanca porque es algo que no sé, que no lo habíamos charlado nunca y que no se habla generalmente. Uno generalmente, cuando va a escuchar una charla de radiología forense, siempre hablan de proyectiles de arma de fuego y de lo que sucede con ese proyectil de arma de fuego. Fue solamente dar otra visión de lo que también hace la alta complejidad dentro de la investigación forense. Pero se puede usar, lo puedes usar para cualquier tipo de arma o cualquier tipo de injuria que haya tenido ese cuerpo para poder saberlo. De hecho, el proyecto Virtopsia, que nace en Berna hace muchos años atrás, empezó por un crimen que hubo en la ciudad de justamente de Berna, en el cual lo golpean en la cabeza a una persona muy importante y teóricamente había dejado un tatuaje dentro en el cuero cabelludo, ¿sí? Lo que Sí. se utilizó fue la reconstrucción 3D de una tomografía para ver si se podía ver ese tatuaje para poder ubicar el arma homicida. O sea que se puede utilizar para cualquier otro tipo de cuestión. No solamente, no estrictamente para esto. Esto es una arista más de todo lo que abarca o lo que se puede hacer mediante los estudios de alta complejidad. Bien, Muchas gracias. nos queda poquito. Mati, si gustás hacer la pregunta. Sí, cómo no, hola Ezequiel. Tengo Hola, una Mati. consulta. Me ha pasado estando en la guardia que me han querido traer un paciente, un óbito, para hacer una tomografía. Mi consulta es, nosotros como técnicos no forenses, ¿qué complicación podríamos tener al momento de hacer esa tomografía o qué implicancia tendríamos al momento, no sé, de que se efectúe un acto judicial y eso? Eh, ¿Tenemos algún impedimento? ¿Podemos hacerlo igual? ¿O No, vamos a tener como impedimento no tenés ninguno. El único problema es que si hay alguna discrepancia en el informe o eso se tiene que ir a un juicio oral, es probable que alguna de las partes te llame y que vos tengas que ir a decir lo que hiciste o lo que viste o ese tipo de cuestiones. No tenés ninguna otra, no perteneciendo al Poder Judicial, no tenés ninguna otra cuestión que esa. No hay más que eso. O sea, solamente te pueden llamar como testigo de que vos recibiste el cuerpo tal día, tal hora, se hizo tal estudio y nada más.
pero Bien. no tenés otra cuestión que es. La realidad no. ¿Uno se puede negar a hacerlo? Sí, si querés, sí. Porque pues sí, no estás obligado, porque no es parte digamos, del trabajo, excepto que el hospital tenga un convenio con el Poder Judicial o tenga un convenio con la policía para que te lleven el cuerpo. Ahí es otra Igual, cosa. Ezequiel creo que se refiere, por ejemplo, a un óbito dentro del hospital. Ovita en la terapia, Claro, me ha exacto. ocurrido. Ah, perdón, perdón, no, Ovita en perdón. terapia se baja para realizar la tomografía para poder saber cuál fue la causa del óbito Perdón, o Matías, la posible causa. no lo había entendido. Claro, Eh, esa es. no creo que te puedas, no creo que te puedas negar en ese caso, no te puedes negar. No porque está dentro de tu función, está Exactamente, haciendo. está dentro de tu función, no, ahí no te podés negar, pero no vas a tener ninguna connotación, excepto que te llamen como testigo a decir lo que hiciste, pero no más que eso. Porque después esas Perfecto. imágenes las vamos a estudiar nosotros, seguramente. Eso se va a iniciar una causa judicial. Nosotros vamos a pedir al hospital que nos mande las imágenes y las vamos a estudiar nosotros. Así que no tenés no vas a tener ninguna consecuencia de eso. Bueno, nos queda un Genial. Bien. minutito. Perdón que los corte, pero lo quiero despedir como se debe, agradeciéndole muchísimo por la charla, por el desinterés y compartir con nosotros una rama más de la radiología que por ahí para muchos no es tan conocida. ¿Sí? Ezequiel, un placer y muchísimas gracias. No, nada, el placer es mío, gracias. Y bueno, cualquier cosa, creo que tienen mi teléfono, mi mail, tienen todo, así que me escriben o me mandan un mail y charlamos sobre esto, la verdad es apasionante y tiene un montón de aristas y un montón de cuestiones. Así que abierto a lo que necesiten. Bueno, comunidad, muy buena noche. Será hasta dentro de 15 días. Nos vamos a reencontrar con otra charla y pronto estaremos publicando de qué se trata. Muy buen martes, buena semana. Hasta luego. Gracias a todos, muy buen martes. Gracias a todos. Chau, chau.